Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Decidí cruzar el umbral, aunque la puerta se resistiera. Mis dedos empujaron con toda la fuerza de mi ansiedad contenida. La madera cedió con un quejido lastimero y un murmullo más intenso llenó mis oídos. Adentrarme fue como internarme en la herida misma del bosque. Dentro encontré un pasillo apenas iluminado por pulsos de luz que se filtraban entre rendijas. Cada parpadeo revelaba sombras humanas inacabadas pintadas en las paredes. Al avanzar, mi piel erizó, cada folículo expresa aquel grito mudo, encerrado en la corteza. Mi respiración se transformó en un eco acompasado de aquel susurro interminable. Creí distinguir la figura de mi padre al fondo, desplazándose con lentitud antinatural. Quise llamarlo, pero la voz se ahogó en mi garganta. Las paredes retorcían la acústica y convertían mis intentos en un murmullo sin dirección. Di un paso atrás, prohibiéndome cualquier esperanza de rescate. El suelo crujió de nuevo y noté cómo algo se deslizó a mi lado. Una sombra antropomórfica se estiró detrás de un fragmento de muro. Su forma no era humana, pero imitaba cada una de mis posturas con exactitud inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda, conjurando recuerdos de aquel duelo sin consuelo. Cada vez que giraba la cabeza, la sombra desaparecía. Cada vez que avanzaba, reaparecía más cerca. Mi hipersensibilidad al sonido convirtió sus pasos en un latido grave dentro de mi cráneo. Pretendía romper mi voluntad con esa presencia oculta. Alcancé un claro donde el aire estuvo menos denso. Las ventanas rotas permitían el paso de la niebla y un soplo casi imperceptible. Miré mis manos temblorosas y recordé las lecciones de mi padre sobre la perseverancia en la búsqueda de la verdad. Su recuerdo me sostuvo el último instante de valentía. Empujé otra puerta desvencijada y me enfrenté a un espacio abierto plagado de ceniza suspendida. El murmullo pareció multiplicarse, replicándose en voces ahogadas que pedían ser escuchadas. Apoyé el micrófono al aire, el zumbido se intensificó y casi sentí que mi cabeza estallaba bajo la presión sonora. Decidí ignorar el dolor y seguimos adelante, arrastrando la grabadora como un estandarte. El claro desapareció tan rápido como apareció y el bosque reconquistó mi presencia. Entre los troncos calcinados, una inteligible forma de grabado emergió en un monolito semienterrado. Toqué con cuidado aquellos surcos y sentí un escalofrío que atravesó mi columna. Las imágenes latentes cobraron vida en mi mente. Mi padre arrodillado, murmurando plegarias ante el monolito. Aquella visión me rompió en 1000 retazos de pena y rabia contenida. El duelo que me impulsó hasta allí reveló su rostro real. La sombra acechante apareció detrás del monolito, recortándose contra la neblina. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos y todo mi pasado reverberó en aquel instante. Me quedé paralizado, comprendiendo que mi obsesión había convocado algo ancestral. Mis palabras se convirtieron en un lamento sin retorno. Sentí el crujido del suelo bajo mis botas al internarme en aquel bosque chamuscado. Una niebla espesa se enroscaba en las cenizas como un espectro silencioso. El aire olía a madera viva que había muerto reciente, y los troncos negros alzaban sus ramas como brazos retorcidos implorando clemencia. Con una buena por cuantos ellos, son como brazos sombrentos implorando clemencia. Mi grabadora casera emitía un zumbido débil cada vez que mis dedos temblorosos rozaban el micrófono. Contad. Retrocedí con torpeza y tropecé de nuevo.
La árida ceniza besó mis rodillas, abrazándome con frío y calor simultáneos. La sombra avanzó un paso, implacable y silente. Su presencia latente convidaba al terror más íntimo. Mi respiración se encogió al mirar el suelo donde la ceniza parecía moverse. Dibujó con cada brizna la forma de un rostro conocido, el de mi padre. La memoria colectiva del duelo se materializó ante mí como prueba contundente de que la muerte no se olvida. La puerta siguiente ofrecía un reflejo estrecho, como un espejo imperfecto. Al aproximarme, la niebla se alzó y mi figura apareció con un retraso inquietante. Mi reflejo titubeó y dejó ver los contornos de la sombra agarrada a mi espalda. Aquello no era un error de la luz, sino una invasión de mi identidad. Impulsado por el terror, levanté la grabadora y apreté el botón de grabar. Cada palabra que surgía de mi boca retumbaba en mis oídos hasta doblegar mi voluntad. Mis recuerdos surgían con nitidez dolorosa, obligándome a revivir cada herida abierta. Cerré los ojos para detener el eco y me concentré en mi pulso. Conté latidos hasta recuperar algo de calma falsa. Al abrirlos, la sombra había cambiado de posición y ahora observaba mis manos vacías. Su presencia oculta se volvió directa por un instante. Sentí un temblor recorrer mis piernas cuando aquella figura se estiró hacia mí con dedos alargados. El aire se volvió más irrespirable y mi piel respiró calor. Retrocedí, pero mi espalda chocó contra una pared invisible. La presión me empujó hacia el umbral de nuevo. Los susurros evolucionaron en un coro angustioso que gritaba mi nombre, y el de mi padre sin distinción. La grabadora cayó al suelo, y el clic del casete rompiendo el silencio fue el fin de mi cordura. La sombra rugió en esa cacofonía muda. Un pulso de luz explotó tras la puerta, encandilándome con su intensidad. El suelo tembló y unas notas graves vibraron en la piedra vieja. Sentí que el bosque entero se disponía a revelar su secreto. Cuando mis ojos se acostumbraron de nuevo, encontré la figura de mi padre de pie frente a la sombra. El tanto. Su rostro estaba cubierto de ceniza y lágrimas negras marcaban sus mejillas. Aquella imagen mezclaba la ternura del recuerdo con el horror de lo imposible. Extendió una mano hacia mí con lentitud casi ritual. Sus dedos podían atravesar la niebla como si fuera agua. Comprendí que el duelo acumulado en aquellas tierras pedía un sacrificio. Cada paso despertaba un susurro que parecía venir de los troncos carcomidos. Aquellas puertas desvencijadas, semienterradas bajo la ceniza, se alzaban a intervalos irregulares junto al sendero. Nunca mostraban bisagras completas ni cerrojos reconocibles, pero insistían en ofrecer promesas de umbrales inacabados. Yo retrocedía y volvía a acercarme, atrapado entre la curiosidad y el temor que me apretaba el pecho. La sombra retrocedió y permitió que mi padre me tomara del brazo. La sensación fue extrañamente reconfortante, pero el calor de su piel consumía mi esperanza. Con cada segundo al lado suyo era una daga clavándose en mi pecho. Él susurró mi nombre con voz hueca y dijo que debía elegir entre el olvido y el recuerdo perpetuo. No hubo pregunta, sino un mandato antiguo tan pesado como la ceniza. Mi cabeza ardió con la certeza de que cualquier respuesta implicaba un umbral del que no hay retorno. Lo sentí tironear de mí hacia la niebla más densa. Cada fibra de mi ser gritaba resistencia, pero mis piernas fallaron. El monolito vibró con un eco ancestral y las puertas se abrieron solas. Un olor a tierra quemada y sal mezclada inundó mis fosas nasales. La humedad de aquel umbral supuraba memorias no vividas. Con cada paso,
Percibí la presencia de todos los que habían cruzado ese límite antes que yo. Observé mis manos y estaban impregnadas de ceniza caliente. Intenté limpiarlas, pero la sustancia se aferraba como un recuerdo imposible de borrar. Mi padre apretó mi hombro con fuerza y me obligó a mirar al frente. ¿Qué? Más allá del umbral, la luz estalló en un torrente blanquecino. Póntongase. Todo el miedo se condensó en un alarido silencioso que retumbó en mi cráneo. Cedí y avancé el pie derecho. La niebla se transformó en una masa informe que me absorbió. Los susurros me penetraron el cuerpo y se mezclaron con la sangre en mis venas. Sentí mi identidad desvanecerse como humo. ¿Qué humo sos? De pronto, supe que había cruzado el límite final. No quedaba retorno posible ni esperanza de liberación. Mi propia sombra se desprendió de mi cuerpo y quedó junto al monolito. El pulso de luz se extinguió y la niebla recuperó su forma densa. Contour. El bosque quemado pareció suspirar con alivio. Yo ya no existía como antes. Solo era un fragmento de aquel duelo perpetuo. La última anotación en la grabadora quedó marcada por un susurro monocorde. Mi nombre, mi voz y el eco de mi padre fundidos en un lamento. Recordé el día en que mi padre desapareció en un lugar similar. Apenas unas ruinas rodeadas de niebla y silencio. Su obsesión con los ecos de aquel bosque quemado me había contagiado desde niño. Antes de marcharse, me regaló un par de auriculares antiguos y me pidió que escuchara lo que los demás no quieren oír. Desde entonces, mis oídos se convirtieron en mapas de resonancias ocultas. Cuando todo terminó, el umbral se cerró tras de mí con un crujido final. La grabadora quedó a mis pies, muerta, junto a la ceniza tibia. Solo quedó el silencio denso, pesado, melancólico, en un bosque que ya no tenía memoria. Y supe que allí permanecería para siempre, recordando lo olvidado sin poder morir ni vivir. El terreno se tornó irregular cuando tropecé con un antiguo bloque de piedra. Estaba cubierto de grabados casi borrados que narraban algo que no pude comprender del todo. Entre las líneas erosionadas distinguí figuras humanas y símbolos abstractos, como si un lenguaje secreto se desangrara en la roca. Apreté los puños para contener el temblor que recorrió mis dedos. Un pulso de luz pasó por el borde de mi visión, apenas un destello más allá de una puerta que no quería abrirse. Me acerqué con cautela y apoyé la palma contra la madera astillada. La textura áspera quemó mi piel más allá de la quemazón natural del aire. Sin embargo, regresé una y otra vez, ansioso por descubrir el umbral que mi padre había buscado. Las grabaciones de aquella noche relucían con un zumbido grave cuando las reproduje junto al fuego. Atrás quedaba el último vestigio de seguridad mientras la neblina robaba mis contornos. Pensé en su voz, rota por el miedo, pidiendo perdón antes de desaparecer en los pliegues del bosque. El eco de esas palabras se incrustó en mi mente como un fragmento de duelo eterno. Caminé hasta una puerta que se había abierto a apenas 1 centímetro. Un murmullo se escapó de aquel hueco estrecho, un murmullo que parecía pronunciar mi nombre con un tono indiferente. Mi corazón latió con la fuerza de un tambor seco mientras apoyaba la grabadora frente al dintel. La sesión de registro osciló entre un chirrido agudo y un susurro conteniente. Retrocedí al sentir el calor bajo mis pies. La ceniza tibia se adhirió a la suela y provocó un dolor punzante. La sensación me devolvió a la infancia, cuando mi padre me explicaba que el fuego guarda memorias y heridas. Comprendí que cada brizna de aquel suelo carbonizado era un fragmento de algo más grande que yo. Un viento helado recorrió el paraje, pero la niebla se mantuvo densa y estática. El silencio adquirió peso y empezó a empujarme hacia adelante. No existía otro sonido que el susurro intermitente tras cada puerta desvencijada. Me di cuenta de que mis propios pasos se duplicaban en ecos imposibles.
El pasillo lateral descuadrado se inclinaba en ángulo descendente, conduciéndome hacia niveles más profundos. Los ecos de pasos continuaron persiguiéndome, jugando con mis nervios. El murmullo escaló en intensidad, articulando fragmentos de palabras antiguas que parecían invocaciones. Mi corazón golpeaba el pecho con la violencia de un tambor de guerra. A pesar de todo, continué. Debajo de una rejilla derruida, encontré un charco de agua ácida donde flotaban fragmentos de metal y madera corroídos. Apoyé la linterna sobre esa superficie y observé cómo las burbujas emergían sin patrón. La imagen del reflejo se deformó ante mí, mostrando una boca más en mi cara. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Aquella visión me convenció de que el antagonista podía corromper mi propio cuerpo. Avancé dejando atrás la charca. El murmullo ahora era una voz monocorde que recitaba mi nombre con frialdad. Mi mente se resistía a aceptarlo, pero mi cuerpo obedecía el impulso de seguir adelante. Cada vez que pensaba en detenerme, sentía un tirón invisible que me atraía más profundo. El corredor adquirió una inclinación casi vertical, como un agujero hacia el abismo. Respiré hondo y enfoqué mis pensamientos en el recuerdo de mi hermana, en su risa antes de la inundación. Ese recuerdo me sostuvo un instante de lucidez y me recordó el motivo de mi búsqueda. No solo huía de aquel murmullo, sino que buscaba redención. Aquella esperanza minúscula me impulsó a dar un último paso. Sobelán se ocuparía bien cada león de la medium piadito. Salí a un vestíbulo semioscuro donde los relojes sin manecillas colgaban en las paredes en ángulo y signo. Cada esfera reflejaba diferentes sombras. El murmullo se volvió un coro estridente de reproches, reclamando mi presencia. El suelo vibró con una frecuencia baja que sacudió mis caderas. Pude distinguir rostros infantiles en la piedra, fragmentos de mi hermana atrapados en la memoria del lugar. La voz femenina de mi hermana emergió entre los murmullos, suave y distante. Sentí el calor de una lágrima recorrer mi mejilla, mezcla de alivio y pesadumbre. Aquella aparición me debilitó y me obligó a arrodillarme. El coro se volvió más insistente, empujándome al precipicio de la locura. Noté un estremecimiento bajo mis pies. Sin previo aviso, un pasillo se deslizó hacia un costado, revelando un acceso oculto. La voz de mi hermana me instó a seguirla, como si su espíritu reclamara justicia. Me puse en pie con un temblor en las piernas. El murmullo cesó un instante, creando un vacío ensordecedor que me envolvió. Me interné en aquel nuevo corredor, más estrecho y claustrofóbico que los anteriores. La humedad goteaba desde el techo, cada gota resonando con un eco seco. Mis botas chapotearon en pequeñas pozas de agua que no parecía ácido, sino pura claridad. Aquella distinción me devolvió algo de esperanza enturbiada. Avancé. Encontré una vieja puerta metálica cubierta de símbolos indescriptibles. La voz de mi hermana se volvió más nítida, implorando que la abriera. Apoyé la mano temblorosa en la palanca y, con un crujido, la puerta se deslizó revelando un santuario improvisado. En su centro, la figura de mi hermana, incorpórea, me esperaba en calma. Sus ojos huecos reflejaban la bondad que conocí, pero su boca permanecía sellada. El murmullo regresó con furia, como si la presencia de su fantasma lo irritara. Vi cómo el cuerpo distorsionado de múltiples bocas se acercaba al santuario, ansioso por apoderarse de aquel recuerdo inocente. Candy. Mi instinto de supervivencia me gritaba que huyera, pero mi corazón se negó. Sentí el eco de mis propios pasos retumbar contra las paredes erosionadas de aquel corredor subterráneo.
El silencio climático reinaba absoluto, envolviendo cada grieta en un manto de opresión. La luz mortecina de mi linterna apenas iluminaba los contornos de las trincheras derruidas que se extendían hacia la oscuridad infinita. Mi respiración se hacía más pesada con cada avance, como si la misma atmósfera se espesara con mi presencia. Aún así, no detuve mi marcha. Corrí hacia ella, dispuesto a abrazarla, y tropecé con un pedestal que sostenía un reloj sin manecillas. La superficie tembló bajo la presión de mi peso y el reloj cayó, estallando en fragmentos que chispearon en el suelo. El murmullo se transformó en un gruñido gutural. Al levantar la vista, observé cómo la figura de mi hermana se desvanecía en polvo luminoso. Un grito ahogado brotó de mi garganta al ver cómo el cuerpo de múltiples bocas irrumpía en el santuario. Sus bocas susurraban nombres perdidos y lamentaciones antiguas. Retrocedí, pero mis pies se enredaron en los fragmentos rotos y caí de espalda. Desde el suelo, vi cómo la criatura se alzaba sobre mí. Sentí sus labios contra mi oreja mientras murmuraba los pecados de mi familia. Cada palabra era un golpe directo a mi alma, recordándome la transgresión de abandonar a mi hermana. Tragué saliva con esfuerzo y traté de incorporarme. El dolor punzante en mis costillas me recordó la caída. Con un último esfuerzo, alargué la mano y sujeté un trozo de vidrio antiguo del reloj. Lo apreté con fuerza, sintiendo cómo la sustancia cortaba mi palma. La criatura se inclinó hacia mí y su aliento me quemó la piel. Sin dudarlo, apuñalé el pedazo de vidrio hacia su masa informe. Noté el crujido de un tejido etéreo al romperse. La criatura emitió un alarido que retumbó en todo el subterráneo. Un torrente de murmullos salió de sus bocas, elevando el coro a una disonancia insoportable. Sentí las paredes temblar y la tierra crujir bajo mis pies. El santuario tembló y la voz de mi hermana regresó en un suspiro suave. El pedazo de vidrio se desprendió de mis dedos y cayó al suelo, donde la sustancia brillante se desvaneció en la ceniza. La criatura se disolvió en niebla oscura que se filtró por cada rendija del santuario. Los murmullos cesaron de golpe, dejando un silencio que vibraba en mis oídos. Me arrastré hasta la linterna y apunté hacia el lugar donde la criatura había estado. Solo quedaban fragmentos de polvo luminoso, flotando en la penumbra. La figura incorpórea de mi hermana reapareció un instante, me hizo un gesto de adiós y se desvaneció por completo. Un peso se levantó de mi pecho y caí sobre las rodillas. El corredor se cerró tras de mí con un estrépito metálico. El pasillo lateral desapareció, fusionándose con la pared. Quedé atrapado en el vestíbulo de relojes sin manecillas, con los ecos de mis propios latidos como única compañía. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Me dejé caer de espaldas, permitiendo que la humedad empapara mi ropa. Mi mente se suspendió en un vacío pesado, donde la culpa y la pena se mezclaban en un lamento sordo. El corredor principal parecía haberse vuelto más lejano, inaccesible. La voluntad de avanzar se desvaneció. Entonces, en medio de aquella negrura, escuché un leve tic-tac. No provenía de los relojes, sino de mi propio cuerpo. Un recordatorio de que seguía vivo, aunque marcado por el duelo y el horror. El sonido se sincronizó con mi pulso y adquirió una cadencia suave, casi solemne. Recordé a mi hermana mientras atravesaba un pasillo en espiral que parecía no tener fin. Su risa infantil resonaba en mi memoria con un timbre quebrado, apenas audible entre los susurros del viento atrapado en los túneles. Mi melancolía se mezcló con mi resignación al pensar en su cuerpo inerte, arrastrado por la inundación meses atrás. Aquella tragedia marcó mi rostro con cicatrices invisibles, señales de un dolor que nadie más podía ver. Cada latido de mi corazón me recordaba su ausencia. El murmullo final surgió sin forma definida, como un eco metabólico que resonaba bajo la piel. Reconocí en él la voz de mi hermana mezclada con la mía,
unidas en un canto silencioso. El santuario y la criatura habían desaparecido, pero el umbral permanecía sellado en mi memoria. Me incorporé con esfuerzo y apunté la linterna hacia el techo. Un destello tenue iluminó unas grietas por donde la luz exterior se filtraba. Aquel resquicio representaba una vía de escape imposible de alcanzar. Sin embargo, su sola presencia me devolvió una chispa de determinación. Me puse de pie y caminé hacia el muro más cercano. Apoyé las palmas contra la piedra desgastada y jugué con la idea de derribarla. El tic-tac en mi pecho se intensificó, animándome a no renunciar. La cicatriz emocional se aferró a mí con la fuerza de un pacto silencioso. Condolidad, pendana bisogna, come sabía. Chicalzuno alivétole a un pacto silencioso. De pronto, un último eco de pasos resonó detrás de mí. No eran ecos falsos esta vez, sino el sonido real de alguien aproximándose. Mi linterna enfocó la oscuridad, pero no reveló figura alguna. El murmullo volvió, más suave y etéreo, como una caricia en el oído. Comprendí entonces que el vacío de aquel subterráneo no estaba tan desierto. La presencia persistente del duelo creaba compañeros invisibles que caminaban conmigo. La ciudad bajo tierra era un laberinto de almas atrapadas, condenadas a cruzar umbrales sin fin. Mis piernas temblaron de anticipación. Ya no tenía fuerzas para luchar contra lo inevitable, solo la convicción de seguir avanzando, porque sabía que más allá de cada puerta y cada pasillo habría un fragmento de mi familia aguardando ser liberado. Y con ese pensamiento, apoyé mi espalda en la pared, cerré los ojos y di el primer paso hacia lo desconocido. La antigua tecnología esparcida por el suelo lucía obsoleta y ajena, reliquias de una civilización que creía haberlo conquistado todo. Un reloj sin manecillas yacía junto a un charco de agua ácida, su esfera corroída reflejando mi silueta desfigurada. Como visionado demasiado adiestrado lento de aquí de contonera. La corrosión avanzaba sin prisa, como un testigo implacable de la decadencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al contemplar aquella escena. Un murmullo suave emergió de la penumbra, casi imperceptible. Avancé con cautela hacia una intersección donde una luz parpadeante surgía al fondo. El parpadeo no seguía ningún ritmo conocido, ni constante ni intermitente, como si respirara con vida propia. El zumbido eléctrico se mezclaba con el murmullo, creando una melodía macabra que punzaba mis pensamientos. Traté de enfocar la linterna en aquella fuente, pero el haz tembló y se desvió. Mi pulso se aceleró, recordándome que estaba solo allí. Una serie de ecos de pasos se replicaron tras de mí, multiplicándose como un coro de presencias invisibles. Cada paso fingido parecía responder al mío con retraso, burlándose de mi estado de alerta. Mis hombros tensos acusaban la fatiga y la parálisis momentánea del miedo. Me obligué a girar y avanzar sin concederme el lujo de la duda. El corredor se negó a revelar su final. Pasé junto a un muro fracturado donde un fragmento de metal oxidado sobresalía en ángulo peligroso. Toqué la superficie fría y sonrojada por la humedad, sintiendo el latido rítmico de mis propios sentidos. El murmullo creció en fuerza y claridad, articulando palabras arrancadas de mi propia alma culpable. No escuché máculas de consuelo, solo acusaciones veladas. Comprendí que el antagonista no era un ser tangible, sino un residuo emocional acumulado. El pasillo giró hacia la izquierda y me topé con un cruce. El suelo se hundía levemente bajo mis botas, como si hubiera soportado demasiados pasos. Una pequeña señal de óxido marcaba el punto de cruce, pero su significado estaba borrado. Avancé sin mirar atrás, convencido de que cualquier vacilación me condenaría a la inmovilidad. El murmullo me siguió. De pronto, el corredor se ensanchó en una cámara más amplia, donde el aire se volvió más denso aún. Los ecos de mis pasos rebotaban contra techos bajos y columnas rozadas por el tiempo. Allí,
La luz parpadeante se convirtió en un anfitrión de sombras danzantes. Percibí el contorno de un cuerpo distorsionado por múltiples bocas, fusionado con la piedra. El ser no se movía, pero su sola existencia alimentaba mi terror. Mis manos temblorosas apretaron el mango de una vieja palanca oxidada anclada al muro. Tiré con todas mis fuerzas y un chirrido metálico resonó en la cámara. Un destello de luz emergió de una rendija en la pared, revelando un pasillo lateral. Sin dudar, me adentré en él, huyendo de aquella forma inmóvil que absorbía la atención de la niebla. Levanté la linterna hacia un espejo que reflejaba un pasillo interminable. Sentí que aquel reflejo independiente se acercaba un paso más con cada destello de mi linterna. Mi instinto me gritaba que escapara, pero mis pies parecían clavados en ceniza. Solo podía avanzar. Al doblar una esquina, un relámpago iluminó un grupo de llaves oxidadas girando en el aire, como si maniobradas por manos invisibles. El chirrido metálico me erizó la piel. Mi insomnio me susurraba secretos olvidados que no comprendía del todo. Traté de gritar, pero mi voz se quebró en el eco. Una puerta corrediza se deslizó ante mí sin aviso, invitándome a entrar. Avancé con pies de plomo, sabiendo que ese umbral era la trampa definitiva. La tormenta resonó con furia detrás de mí, asegurando mi encierro. El sucio espejo convexo dentro de la sala vomitó mi imagen distorsionada. El reflejo movió la cabeza cuando yo me quedé quieto. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. Sentí el crujido de nervios tensos como hilos de seda pisoteados. El murmullo emergió con mayor fuerza. Era mi propio recuerdo hecho sonido. Busqué en mis bolsillos la vieja foto de mi exnovia que guardaba como amuleto. La tomé entre mis dedos y la luz parpadeante la iluminó con destellos rojizos. Su mirada me atravesó con melancolía sana, reprochándome el abandono. Las lágrimas rodaron, enturbiando mi vista. El reflejo en el espejo recoge mi foto y la alzó. Luego la estrujó con sonrisas múltiples en bocas ajenas. Alcé la mano para protegerla, pero atravesó el cristal como niebla. El dolor me sacudió la mano y un grito silencioso me atravesó el cuerpo. Supe que mi exnovia y yo éramos piezas del mismo trauma. La habitación se inclinó y la radio emitió un último estallido. Las voces distorsionadas exclamaron mi nombre con humillación. La luz de la linterna osciló y se volvió tenue. Sentí el aliento helado de aquel reflejo tras mi nuca. Giré lentamente y vi mi espalda duplicada. Una silueta deformada con fragmentos de mi memoria. Aquella forma onírica imitó mis movimientos con lentitud antinatural. Cada célula de mi ser quiso huir, pero mis pies se negaron. El murmullo se condensó en un grito bajo. Precisamente en ese instante, la tormenta alcanzó su clímax y un relámpago quebró el cielo. El estruendo retumbó dentro de mi cráneo y me dejó aturdido. Cuando los ecos se disiparon, el reflejo había desaparecido. Solo quedaba mi silueta temblorosa frente al espejo. Contuve la respiración y avancé hacia la siguiente sala sin puertas. El corredor se extendía con lámparas parpadeantes que marcaban cuentas regresivas invisibles. Sentí que el reflejo me esperaba al fondo, paciente. Cada paso resonó como un disparo contra el terror. Sentía el crujido del suelo de piedra bajo mis pies al atravesar el largo pasillo del sanatorio. La tormenta eléctrica golpeaba el techo metálico con estallidos que hacían vibrar las paredes. Cada relámpago revelaba fugazmente las habitaciones sin puertas que terminaban en espejos convexos. Me detuve un instante, observando mi reflejo tembloroso en aquella curvatura distorsionada. Al pasar junto a un registro médico abierto, vi anotaciones sobre experimentos de fusión de identidades.
Hal, mi nombre y el de mi exnovia aparecían en páginas juntas, tachadas con furia. El papel crujió bajo mis dedos, como si hablara. Un susurro emergió. No hay regreso. Divisé un tramo de pasillos que desembocaba en un ventanal orientado al patio exterior. Miré afuera y solo aprecié lluvia y alambres de púas retorcidos. No había escape posible. El reflejo independiente emergió sobre el cristal, 2 ojos idénticos a los míos. Me senté en el suelo y apoyé la espalda contra la pared. El murmullo se volvió una canción de cuna absurda y perturbadora. Cerré los ojos para conservar la poca lucidez que me quedaba. La canción me recordó su voz, su risa, su llanto. Escuché susurros de mi exnovia pidiendo perdón por rescatarme. Un latido extraño retumbó en mis sienes. Abrí los ojos y vi cómo la silueta reflejada se deslizaba hacia mí, fusionándose. Mi aliento se detuvo por un segundo. Extendí la mano en un intento desesperado de aferrarme a mi identidad. Mi piel se estremeció al sentir algo adherirse a mí. El murmullo se transformó en un coro de voces superpuestas, la mía y la suya. Un nuevo relámpago iluminó la sala. Vi destellos de su rostro mezclado con el mío en el espejo convexo. Cada fragmento de boca repitió mi culpa y su dolor. Sentí náuseas al reconocer mi voz saliendo de esa masa informe. La figura alzó la mano, invitándome a unirme. La tormenta rugió tras la pared, como validando aquel encuentro. No sabía si huir o entregarme. La canción de cuna se transformó en un susurro letal. El terror me nubló la razón. En un impulso, empujé el espejo con todas mis fuerzas. Se desplazó y reveló un pasaje oculto tras el reflejo. La tormenta cesó de golpe cuando la figura emergió de detrás del cristal. Su cuerpo titiló, inestable. Me incorporé con dificultad y me adentré en el pasaje emergente. La radio sonó un último mensaje distorsionado antes de morir. Un coro de suspiros llenó el corredor alternativo. Cada suspiro era una promesa de olvido. Los relojes sin manecillas colgaban de las paredes baldías. Me detuve frente a ellos, observando su inutilidad. El reflejo había desaparecido, pero su presencia me seguía. Sentí su aliento contra mi nuca. La amplitud del lugar era desorientadora, y el aire olía a óxido y a medicinas vencidas. Recordé a mi exnovia, internada allí años atrás, su risa quebrada por el miedo y la locura. Mi memoria parcial me traicionaba, mostrando fragmentos inconexos de su rostro tras las rejas. Avancé con cautela, consciente de mi negligencia al abandonarla. Sabía que la fusión era irreversible. Cada latido mezclaba mis recuerdos con los suyos. El pasillo desembocó en una sala circular sin salida. Me quedé en el centro, rodeado de espejos convexos. Me miré por última vez y comprendí que ya no existía como antes. El murmullo final fue mi propia voz pidiendo redención. Un relámpago rompió la oscuridad una vez más. Cerré los ojos y dejé que la tormenta interna me consumiera. Un suspiro ahogado recorrió los muros, resonando como un lamento antiguo. Giré la cabeza, pero no encontré fuente alguna, solo la sombra de mis propios temores. La radio rota sobre una mesa lanzó un chasquido irregular, apenas modulando voces distorsionadas. Apreté el puño, sintiendo el peso de la insomnio crónica en mi pecho. Las llaves oxidadas colgaban de un gancho tembloroso junto a la puerta de una sala de observación. Giré una con lentitud, pero no abrió nada. Solo desató un crujido de metal fatigado. Miles de papeles amarillentos y registros médicos manchados de sangre reposaban sobre un escritorio. Cada nombre tachado evocaba un destino olvidado.
Al alumbrar con la linterna el espejo convexo, vi algo detrás de mi reflejo, un contorno que no coincidía con mis movimientos. Retrocedí, pero el silencio me abrazó con mayor intensidad. El sonido de un trueno rasgó el cielo y dejó al pasillo sumido en penumbras. Un murmullo casi imperceptible se deslizó hasta mis oídos. Mis dedos temblorosos acariciaron el marco metálico de una puerta inexistente. El eco de mis pasos se multiplicaba, como si otro ser caminara a mi lado. Sentí la presencia latente de aquel reflejo independiente, observándome con una fría curiosidad. Mi corazón latió con el ritmo de un tambor maltrecho. En cada habitación vacía, los espejos convexos deformaban el espacio y alargaban mis sombras. Creí ver mis ojos hundidos y arrastrado por líneas imposibles. El murmullo se convirtió en un suspiro colectivo, un coro de lamentos sin voz. Comprendí que los traumas proyectados habían construido aquel laberinto interno. Tropecé con un cable suelto que pendía del techo y encendió de nuevo la radio. Voces distorsionadas recitaban fechas y nombres sin sentido. La lluvia golpeaba con saña el cristal roto de una ventana cercana. Busqué refugio en un nicho, temblando ante la revelación. Allí, sobre una camilla oxidada, reposaba un registro médico marcado con mi nombre incompleto. Mi pulgar recorrió la tinta corrida, intentando rescatar letras borrosas. La lluvia dentro de mí se mezclaba con la rabia de mis olvidos. Una risita lejana retumbó entre los muros. Una voz distorsionada surgió de la radio rota, murmurando fragmentos de confesiones y súplicas. Cada palabra se enredaba con la siguiente hasta hacerse ininteligible. El sonido me taladraba el cráneo y agudizaba mi insomnio. Cerré los ojos y conté latidos para no ceder al pánico. Al abrirlos, hallé huellas húmedas que conducían hacia un espejo convexo. Seguí las huellas como un sonámbulo. El espejo estaba manchado de vaho y surcos, como si alguien hubiera arañado la superficie desde dentro. Toqué el vidrio y sentí un escalofrío que subió por mi brazo. El reflejo independiente se asomó tras mi espalda, susurrando en silencio. Intenté girar, pero mis piernas protestaron. La tormenta alcanzó su clímax con un relámpago que iluminó la sala por completo. En ese instante, vi dos versiones de mí mismo. Una vida rota por el paso del tiempo y otra que compartía mis cicatrices. Ambas me miraban con ojos vacíos. El horror me obligó a parpadear hasta que la luz titiló de nuevo. Una risa ahogada resonó en mis oídos. Sentí rabia y vergüenza mezclarse cuando comprendí que aquella figura onírica no solo quería observar, sino convertirse en mí. Se proyectaba a partir de mis traumas y recuerdos. Cada suspiro ahogado en los muros alimentaba su forma. La presunción de fusionarse me heló la sangre. Sabía que cederle era perder mi humanidad. Avancé tambaleante por un pasillo cuyas paredes construidas con ladrillos desnudos crujían con el viento. A cada bocanada de aire, las puertas inexistentes vibraban como pulmones exhalando. El miedo me impulsó a seguir buscando una salida que no existía. Los relojes sin manecillas colgaban dispersos, marcando un tiempo detenido, el tiempo de la locura. Al pasar junto a un registro médico abierto, reconocí mi nombre escrito con tinta roja. Mis dedos temblorosos recorrieron la página manchada de sangre. El diagnóstico estaba tachado y reemplazado por un poema ininteligible. Sentí que mi identidad se disolvía en letras desconocidas. El reflejo observador me devolvió la mirada con una sonrisa mutilada. Giré en una esquina y me encontré con un cruce de espejos convexos que multiplicaban el pasillo en direcciones imposibles. Cada reflejo mostraba un fragmento de mi pasado. Momentos felices, discusiones, promesas rotas.
Mi exnovia aparecía en algunos, llorando, señalándome con el dedo. Dolor punzante se clavó en mi pecho. Tuve la certeza de que mi trauma era su alimento. Alcancé una estación de radio antigua, cuyas perillas estaban cubiertas de óxido. Giré las llaves oxidadas y escuché un clic que no abrió nada físico, sino que activó un susurro mecánico en la antena. La estática se transformó en palabras sueltas. ¿Dónde estás? No me olvides. Mi voz tembló al reconocer la mía en aquel eco. El reflejo sonrió con tristeza. Retrocedí y apoyé las manos en las paredes frías. Un suspiro profundo escapó de los ladrillos, como si el sanatorio respirara vida. Me pregunté cuántos testigos habían sido atrapados en este purgatorio. Cada relámpago revelaba un nuevo fragmento de aquel edificio interminable. El asco y la fascinación se entremezclaron en mi alma. En mi alma. Sentí un tirón en la nuca como si dedos invisibles quisieran girarme el rostro hacia otro espejo. Mi mirada se encontró con la de él, el otro yo que había ansiado mi lugar desde siempre. Lo vi estallar en risa y luego desvanecerse en la tiniebla. Mi pierna flaqueó y caí sobre un montón de papeles olvidados. Eran mis confesiones, arrugadas y negras. La tormenta eléctrica sacudió la azotea del sanatorio mental con un rugido fosco que retumbó en mis huesos. El pasillo central vibraba con cada relámpago, iluminando por instantes las paredes cubiertas de grietas. Olía a humedad antigua y a desinfectante mezclado con óxido. Mi bastón resonó contra el suelo de baldosas al salir de mi habitación improvisada. El insomnio había esculpido mis días en noches perpetuas. Levanté un documento y leí un fragmento. Te encontré indefenso, dormido en el corredor. El pulso en mis sienes se intensificó. Apreté los puños contra el papel, sintiendo el roce de la tinta húmeda. Cada palabra resonó en mi memoria como un golpe. El reflejo mostró un mordisco en su muñeca, igual al que yo llevaba. Me levanté a tientas, con la linterna al frente, y avancé por un laberinto de pasillos sin fin. La radio rota volvió a bramar con una voz infantil que cantaba una melodía rota. El estribillo se fragmentaba cada vez que la luz parpadeaba. Mis pensamientos se dispersaron en cada estrofa. La tormenta seguía su danza macabra afuera y dentro de mí. El pasillo se inclinó hacia la derecha y me llevó a una cúpula cubierta de espejos convexos en el techo. Allí, la figura onírica flotaba con calma, observando mi caída. Extendí la mano con torpeza, deseando que fueran reales. Mi reflejo replicó mi gesto, pero con la cabeza girada de manera antinatural. Inspiré con dificultad y di la vuelta. Alcancé un espejo fracturado donde mis ojos se reflejaban agrandados y rojos. El sonido de mis propios suspiros retumbó como un tambor. Sentí que aquel instante era el preludio de una fusión forzada. Una chispa eléctrica recorrió el vidrio y sentí el aire electrizado. El reflejo se acercó sin atravesar el cristal. Retrocedí de nuevo, apoyándome en un pedestal vacío. El sanatorio vibró con un gruñido profundo. Los relojes sin manecillas empezaron a golpear sus carcasas al unísono. Cada golpe retumbó en mi pecho. Comprendí que el tiempo en este lugar medía mi resistencia. Avancé por un umbral inexistente, guiado por una voz femenina tenue. Era su voz, la de ella, llamándome con melancolía. Mi corazón se desgarró ante aquella presencia irreal. El reflejo acompañante se mantuvo inmóvil, como si se diera el paso. Sentí que mi postura se enderezaba con un último atisbo de orgullo. El coraje me llevó a forzar una de las llaves oxidadas en una cerradura invisible. La puerta se abrió con un chasquido seco. Detrás,
una sala inundada de agua que brillaba con las luces de la tormenta. ¡Dum! Me adentré y el suelo húmedo reflejó mi cuerpo y el suyo al fondo. El murmullo de las aguas me trajo recuerdos de aquella noche fatal. Las voces distorsionadas en la radio ahora anunciaron el nombre de mi exnovia, como si leyeran un obituario. El eco mortal de aquella palabra hizo sangrar mis oídos. Cerré los ojos y vi su rostro, pálido, quieto, atrapado en un instante. Abrí los puños para contener el quiebre que subía. El reflejo independiente me dejó cruzar. Entré en una habitación sin puertas que terminaba en un espejo convexo gigante. En su superficie, vi mi cuerpo consumido por la tormenta y mi alma dividida en 1000 fragmentos. La figura onírica flotó a mi lado, mirándome con compasión retorcida. Entonces comprendí que no tenía otra salida que enfrentarla. Di un paso hacia mi reflejo. El contacto con el vidrio fue frío como la muerte. Mi reflejo levantó la mano y la presionó contra mi palma, como si quisiera invitarme a cruzar. Un relámpago iluminó la escena y vi mi cara retorcida en dolor. Hundí los ojos en los suyos para encontrar una chispa de humanidad. Su mirada vaciló. La tecnología central del sanatorio consistía en generadores chirriantes y en una red de tuberías que silbaba bajo la presión del vapor. Las luces parpadearon cuando otro trueno rasgó el cielo. Me apoyé en la pared, intentando recordar por qué permití que me internara. El amnesia parcial nublaba mis recuerdos más preciados. Solía pensar en ella, mi exnovia, sentada en esta misma cama. En el instante en que nuestras manos se tocaron, sentí un latido compartido. Mi mente se llenó de recuerdos ajenos, sus sueños truncados, sus miedos nocturnos, su voz ahogada. La fusión comenzó con un calor suave que invadió mis huesos. Quise gritar, pero no encontré aire. Una risa húmeda brotó del cristal. Desblandé el bastón y golpeé el espejo con todas mis fuerzas. La superficie vibró y se resquebrajó en un patrón estrellado. Un chorro de agua irradiada brotó del marco, empapando mis ropas. El reflejo retrocedió, herido, pero no destruido. La figura flotante de mi exnovia emergió del interior. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos. No dijo nada, pero sentí su reproche. Cada letra de silencio me atravesaba como una daga. Mi pecho dolió y las lágrimas anegaron mis párpados. El murmullo de la tormenta se tornó un canto fúnebre. La figura onírica avanzó hacia mí con paso lento. Su forma se transformó en un remolino de fragmentos de vidrio y vapor. Cada giro recreaba una versión de mi rostro, cargada de angustia. Sentí que mi identidad se disolvía en aquel torbellino. Intenté sujetar el bastón, pero se deslizó de mis manos. Me arrodillé convencido de que la fusión sería inevitable. La figura me rodeó, y mis recuerdos flotaron a su alrededor como hojas muertas. Recordé su risa, sus gestos, los lugares donde nos ocultábamos de la realidad. Un trueno sacudió los cimientos y el turbilón se ensanchó. Mi voz salió en un suspiro arrancado. En el contacto final, sentí una punzada de dolor en el corazón. Mi último aliento se mezcló con el suyo en un sollozo compartido. Luego vino la quietud. El sanatorio quedó en silencio, como si la tormenta hubiera cesado de pronto. Solo esperaba el estallido final. Pero en lugar de un estallido, todo se apagó. El espejo se hizo negro y la figura desapareció en sombras. Mi cuerpo cayó hacia adelante y sentí la frialdad del suelo contra mi sien. La nada me envolvió como un manto. Fue un instante sin tiempo. Cuando recobré el aliento, ya no estaba en la sala del espejo. Me hallaba en un pasillo desconocido, con puertas oxidadas. El murmullo del viento entraba por las rendijas. Mis piernas respondieron con torpeza. Me apoyé en la pared para incorporarme.
Observé mi mano, pálida y arrugada, sin ningún rasguño. El bastón yacía a mi lado, entero. Un sentido de irrealidad me invadió. ¿Era un sueño dentro de otro sueño? Recordé el lecho de mi celda improvisada. El sanatorio reclamaba mi retorno. Avancé por el pasillo, siguiendo el eco de mis pasos. Cada gota de agua se desprendía de los conductos rotos, marcando un ritmo irregular. Una puerta giró frente a mí con un chirrido lastimero. El reflejo independiente apareció brevemente en sus vetas metálicas. «Gun», susurró mi nombre con voz suave. Recorrí un corredor que no terminaba nunca, con puertas selladas y manijas oxidadas que giraban sin ceder. Un suspiro ahogado se deslizó desde las paredes, como un lamento atrapado bajo el concreto húmedo. Giré la llave en una puerta que no se abría, y la radio rota, encajada en el techo, tartamudeó un murmullo distorsionado. Mi visión se tornó borrosa por el cansancio y el recuerdo de su nombre. Deseé que el sudor en mi frente fuera solo fruto de la edad. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Sentí el latido en mi sien, marcando el compás de mi miedo. El pasillo giró y encontré una escalera descendente. Un rayo iluminó las escaleras y vi sombras danzantes. Mi exnovia apareció una vez más al final. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Extendió la mano, invitándome a seguirla. Un olor a ozono se mezcló con su perfume antiguo. El calor de su presencia me golpeó como un puñetazo. Mis pies obedecieron, bajando escalón tras escalón. La radio rota volvió a vibrar con estática ensordecedora. El murmullo se convirtió en una súplica. «Ven conmigo, no me dejes». Mi pulso se disparó y sentí un tirón en el pecho. La escalera desembocó en una sala inundada de penumbras. Aquella penumbra ardía con la energía de la tormenta. Allí, en el centro, un charco de agua reflejaba un cielo tormentoso ajeno al subterráneo. La superficie temblaba como si respirara. Me acerqué con cautela y mi reflejo yacía bajo el agua, con ojos abiertos e inmóviles. Sentí el vértigo de contemplar mi propia muerte. Una tensión creciente me invadió. La figura onírica emergió del agua con un crujido húmedo. Su forma era un remedo de mi cuerpo, pero sus bocas se curvaban en una mueca extraña. Susurró palabras que parecían invocar un ritual. Cada sílaba me atravesaba el cráneo. Mis rodillas cedieron. Me derrumbé junto al charco, incapaz de apartar la mirada. La tormenta rugió como un monstruo furioso. Un rayo iluminó la sala y mi exnovia apareció flotando sobre el agua, con ojos vacíos. Extendió ambas manos hacia mí. La figura onírica me rodeó con un abrazo gélido. El agua se elevó en un remolino en torno a nosotros. Sucedió en cámara lenta, gotas suspendidas, susurros agitados, relámpagos internos. Sentí que el espacio se comprimía. El murmullo se transformó en un coro ensordecedor que reclamaba mi esencia. No pude luchar. Cerré los ojos y esperé el final. Un estallido de luz me cegó por un instante. Luego vino el silencio más absoluto que jamás haya conocido. Abrí los ojos y ya no había sanatorio ni pasillos. Solo un vacío lumínico que me sostuvo en la nada. Un suspiro suave me envolvió y reconocí su tacto. Mi exnovia estaba junto a mí, incorpórea, con una sonrisa melancólica. No habló, pero sentí su perdón. El reflejo onírico quedó atrás, disuelto en la penumbra residual. Un latido resonó en mi pecho. Aquel latido no era el mío, sino el suyo. Comprendí que me había fusionado con él, y con ella, y con el sanatorio. Un tríptico de almas enlazadas en un umbral final. El vacío me dio la bienvenida como un hogar. Mi identidad se diluyó. El sanatorio era un laberinto de pasillos y habitaciones sin puertas que desembocaban en espejos convexos.
Cada espejo devolvía una imagen ligeramente deformada de mi rostro cadencioso. Vi destellos de algo más detrás de mi reflejo, como un gemelo espectral que observaba con paciencia. Tragué saliva y di un paso atrás, sintiendo el latido acelerado de mis venas. El murmullo eléctrico de la tormenta me recordó que no estaba solo aquí. Mi última conciencia fue el murmullo distante de mis propios susurros. El sonido de mis palabras retumbó sin forma ni cuerpo, un eco eterno en un abismo cerrado. Luego, la oscuridad total me abrazó, una paz trágica. La tormenta cesó afuera, pero jamás en mi interior. Aunque no quedara nada que respirar, mi conciencia siguió latiendo. Un espejo roto apareció ante mí, reflejando solo oscuridad. No vi manos ni rostros, solo un abismo sin fin. Sonreí con tristeza ante mi desgracia. Muerta la voz de la radio, mi alma habló en silencio. Fui testigo de mi propia disolución, un evento que no exige testigos humanos. Comprendí que aquel sanatorio era un umbral entre la vida y el olvido, un pasadizo de tormentos y memorias. Y yo, espectro solitario, habitaba en su umbral. Mi forma fantasmal se deslizó por corredores inexistentes, guiada por un instinto antiguo. No necesitaba puertas, pues podía atravesar cualquier barrera. Sentí el pulso de las tuberías, el eco de los suspiros atrapados. Cada superficie me narraba su historia de dolor. Le respondí con un susurro sin sonido. Recolecté fragmentos de mis memorias dispersas y los deposité en rincones olvidados. La sangre de los registros médicos me salpicó el recuerdo. Una gota cayó en mi mejilla como una lágrima fiel. Comprendí que, aunque hubiera muerto, aún podía cuidar de ese lugar. Mi exnovia permanecía en un espejo distante, sonriendo. Con cada paso, el reflejo independiente se materializaba un instante y luego se disolvía. Era un juego cruel de espejos que nunca se resolvía. La presencia latente se alimentaba de mi melancolía y mi insomnio perpetuo. Ya no había dolor físico, solo el peso de la eternidad. Deseé la muerte que ya no me era posible. Logré detenerme ante un espejo convexo intacto, donde ambas figuras se fundían con el fondo oscuro. Cerré los ojos y escuché el murmullo de la tormenta interior. Sentí que mi exnovia se posaba junto a mí, recostando su cabeza en mi hombro etéreo. Un calor imposible me envolvió. Fue el último respiro de humanidad. Cuando abrí los ojos, el espejo se apagó y me quedé solo con mi reflejo fantasmagórico. Ya no había nada que observar, solo un vacío esperando ser habitado. Comprendí que mi propósito era custodiar aquel sanatorio, ser el guardián de umbrales rotos y memorias perdidas. Una función que cumpliría por siempre. Me recosté contra la pared donde los suspiros me arrancaban recuerdos. Recordé su risa y el murmullo de su voz. Una lágrima etérea recorrió mi mejilla inexistente. Fue mi último gesto humano. Luego, dejé que la oscuridad se fundiera conmigo. La radio rota se encendió un instante, lanzando un susurro último. «No te vayas». No había nadie para apagarla, pero el eco se desvaneció. Comprendí que aquel sonido era mi propio lamento. Finalmente, el silencio reinó eterno. Me habría gustado encontrar registros médicos que aclararan mi estancia, pero los archivadores estaban manchados de sangre seca. Toqué una carpeta rasgada y vi nombres ilegibles garabateados en tinta corroída. Mi corazón se encogió al reconocer la caligrafía temblorosa de mi mano. Dudé de mi cordura y deseé fervientemente que aquellos documentos no fueran míos. Entonces escuché un roce detrás de mí. Y así, atrapado en un sanatorio que carecía de puertas pero rebosaba de espejos, permanecí. Un anciano testigo sin cuerpo, sin voz, sin pasado definido. Solo un reflejo independiente con los ojos vacíos, condenado a fusionarse con las miradas de los que cruzaran el umbral.
Mi final no fue un desenlace, sino un estado perpetuo, la eternidad de un umbral roto. Al volverme, vi la silueta de una figura inmóvil al final del corredor. No era humana, al menos no del todo. Su contorno tembló con cada relámpago y juré que sus ojos brillaron con una luz interior. Me obligué a mantener los pies pegados al suelo, paralizado por la mezcla de horror y fascinación. La presencia latente parecía absorber la electricidad del aire. Avancé con la lentitud de un anciano resignado a su destino. ¿Cómo utiliza asesina? Los suspiros en los muros se hicieron más intensos, como si el sanatorio respirara en mi nuca. Recordé las noches en vela y los gritos ahogados que escapaban de la radio rota. El reflejo independiente se deslizó por debajo de la puerta que giraba inútilmente. Cada relámpago dejaba un rastro palpable de temor. Las habitaciones sin puertas terminaban en un pasillo reflejado en espejos convexos, donde la geometría se retorcía. Cada curva multiplicaba mi imagen hasta lo grotesco. En una de aquellas repeticiones, percibí un gesto que no correspondía a mis movimientos, un signo de vida propia que me hizo retroceder con torpeza. La penumbra me envolvió de nuevo. El corredor se bifurcó hacia un ala abandonada donde las paredes goteaban. Un charco oscuro en el suelo reflejaba una luz distante. Me incliné para inspeccionarlo y vi una mano pálida emerger del fondo, arqueada en un ademán de auxilio. Retrocedí con el bastón, sintiendo la culpa corroer mi pecho. Mi exnovia, pensé, pero la forma se desvaneció antes de poder nombrarla. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.